Bienvenidos todos a un capítulo más de Animalmente, donde hoy vamos a hablar un tema que creo que a más de uno le apasiona, más de uno conoce, tal vez con un final triste, un final feliz, pero dentro de todo es un tema que todos los mascoteros alguna vez escuchamos. La leishmaniasis, un tema que realmente tiene tantas aristas que capaz un capítulo nos quede corto, pero justamente para eso hoy está el doctor Alan con nosotros para poder hablar un poco más sobre esta enfermedad tan conocida, tan temida, pero que falta mucha información por delante. A ver, Doc, ¿qué tal? ¿Qué tal, Doc? Primero que nada, un placer estar acá. Gracias por la invitación. Y así mismo, como dijiste, es una enfermedad muy conocida, pero que también tiene muchos mitos, tiene muchas falsas informaciones, y la idea de hoy es eso, ¿verdad? Derribar algunos mitos, confirmar algunas informaciones y también traer a los propietarios información importante, cómo prevenir, cómo tratar, ¿verdad? Dar esperanza. Esa es la idea de la charla de hoy. Genial. Cuando hablamos de leishmania, Doc, es importante siempre ponernos en contexto. Es una enfermedad zoonótica, se transmite de justamente animales a las personas, está en nuestro ambiente, es decir, a nivel nacional creo que tenemos una cobertura muy amplia, es decir, si en tu casa no hay, capaz en la casa del vecino hay, o la casa que está detrás de tu casa pueda tener, entonces está a nivel ambiental. Cuando hablamos de la enfermedad, Doc, decime, cuando encaramos a ese propietario le decimos, tenemos que hacer el test, ¿en qué más o menos te basas o cuáles, vamos a decirle, esos signos o síntomas que a veces ves y decís necesitamos el test, o si directamente entras como una rutina de prevención? Ya, espectacular. Bueno, primero que nada tenemos que saber que, así como dijiste, doctora, la leishmania está considerada endémica en nuestro país. Eso quiere decir que, ¿qué quiere decir endémico? Que todo el año hay constantemente casos, ¿sí? También, antes de entrar en eso, quiero hablar, porque hay a veces falsa información, la gente piensa que es un virus, piensa que es una bacteria. Confirmar, la leishmania es un parásito que es transmitido por un mosquito, ¿sí? Necesita un vector. Ahora bien, en relación a tu pregunta, ¿verdad? En el momento en el que realizar, como es endémica, o sea, como hay constantemente, lo ideal es realizar análisis de forma rutinaria, no llegar o esperar a que tengan los síntomas clásicos, convencionales que nosotros realmente conocemos, asociamos, que es el perro flaco, con heridas que no cicatrizan, con las uñas largas y deformes, con sangrado en la nariz, en las orejas. Lo ideal es justamente evitar eso y llegar a un diagnóstico temprano, porque a veces la leishmania te da como único síntoma, por ejemplo, diarrea o vómito. Ahora, ¿vos vas a pensar que por un perro por tener vómito va a tener leishmania? No. Entonces, ¿cómo vos podés descubrir eso? Haciendo análisis justamente que forme parte de la rutina del médico veterinario, ¿verdad? Entiendo. Sí, Doc, me gustó un término que utilizaste, el diagnóstico temprano. Sí. ¿En qué puede cambiar o puede afectar la vida de ese paciente que se diagnostique antes que tal vez notemos la enfermedad? Claro. Cambia drásticamente sobre todo el pronóstico de la enfermedad y el grado en el cual la sobrevida que va a tener, o sea, la vida que va a tener nuestro paciente, el perrito, ¿verdad? Y justamente, ¿por qué ocurre esto? Porque cuando la enfermedad comienza, si nosotros tratamos, nosotros podemos llegar a que el perro controle la enfermedad o inclusive que ya negativice en varios tipos de estudios, ¿sí? Ahora, si la enfermedad avanza, ya comienza a afectar órganos internos, y si nosotros detectamos ya de forma tardía, muchas veces el paciente ya tiene, por ejemplo, falla renal. El riñón, cuando está afectado, cambia drásticamente el pronóstico. A mayor afección renal, vamos a tener, por supuesto, una menor sobrevida del perrito, ¿verdad? Doc, y por ejemplo, le diagnosticamos a ese paciente que muchas veces está clínicamente sano, es decir, no tiene síntomas. Sí. El propietario escucha o recibió el mensaje de positivo a leishmania, como que queda un efecto de sentencia, ¿verdad? Porque muchas, y ahí me incluyo, que cuando empezamos a hablar de leishmania, antes era directo la eutanasia. La eutanasia, no, sí, también el tratamiento no estaba ni siquiera en la conversación. Pero, ¿es una sentencia realmente? Por supuesto que no. Por supuesto va a depender del estado en el que está el paciente. Si nosotros le diagnosticamos cuando el paciente tiene una falla renal severa, tiene un daño en la médula ósea, que es la fábrica de sangre, ¿verdad? Muchas veces ya va a ser muy tarde y justamente vamos a únicamente tener que terminar en eutanasia, pero en la mayoría de los casos con un diagnóstico adecuado, ¿verdad? Eso jamás va a ser una sentencia de muerte. ¿Por qué?
porque los tratamientos están bastante avanzados. Cada año se reúnen la Organización Mundial de Leishmania y se van actualizando tratamientos. Entonces siempre hay algo que se puede hacer y en muchos casos, nosotros podemos lograr que el paciente se mantenga clínicamente sano y que tenga una sobrevida y que lleve una vida normal y que tranquilamente pueda fallecer de otra cosa, ¿verdad? Y un punto que también, ya que tocaste el tema de eutanasia, si puedo entrar, es cuando hay un positivo en la casa, hay veces que la gente se asusta porque piensa en la salud de la familia, entorno, que está súper bien porque nosotros tenemos que, cuando hablamos de una enfermedad zoonótica, estamos hablando de salud pública. Claro. Es un problema complejo, ¿verdad? Ahora bien, la eutanasia para esos casos no es la solución. Ya se demostró a nivel de varios estudios que sacrificando perros a lo largo de los años no modificó en nada la epidemiología, ni los casos, sobre todo en Brasil, que es donde se hicieron más estudios, ¿verdad? Y encima yo les pongo una situación. Una familia que inclusive tiene la mamá, tiene el bebé chiquito, que generalmente pues está asociada a la leishmania a los seres humanos cuando los bebés, los abuelitos, la gente inmunosuprimida, ¿verdad? Bueno, ponerle que tenemos gente en la casa y tenemos un caso positivo. Ese siempre suele ser una alarma y solamente se piensa en la eutanasia muchas veces, un motivo, ¿verdad?, de consulta adicional. Un motivo de consulta adicional, exactamente, ¿verdad? Bueno, ponerle, vamos a hacer un caso hipotético, le eutanasiamos al perrito. El riesgo de contagio de ese bebé o de ese abuelito sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Porque el perro es un hospedador que fue afectado, pero él fue picado con mosquitos con la enfermedad. O sea, quiere decir que mosquitos con leishmania están en tu barrio, en tu zona y van a seguir picando. O sea, la lucha no debe ser contra el pobre perrito. Contra el reservorio. Contra el reservorio, sino tiene que ser contra el vector, contra el mosquito, ¿sí? Que es el carayá, es un mosquito que suele picar más al atardecer, a la nochecita o al amanecer, ¿verdad? Tiene que ser la lucha contra el vector y no con la pobre víctima que es el perro, ¿verdad? Que es una víctima más como nosotros. Entonces, así mismo. Es justamente como que apuntar bien contra quién llevar la guerra, ¿verdad? Porque el perro, y yo siempre, o sea, algún momento cuento que en mi caso, cuando yo tenía creo que 13 o 14 años, tenía un casal de labradores y dio positivo y en la respuesta directa fue eutanasia, ¿verdad? Sí. Y yo hasta ahora tengo en mi mente el momento que le agarraba la correa a los dos y le entregaba al veterinario, ¿verdad? No, imagínate. Porque en ese momento tratamiento ni se mencionaba. Me acuerdo que ahí fue así la histeria en la familia de, no, mira que mamá es diabética, mira que papá tiene hipertensión, están los sobrinos pequeños, no hay posibilidad, ¿verdad? Entonces creo que eso ya hoy en día cambió y lo importante es justamente lo que dice el doctor, entender que el perro, por tocarle tal vez no te va a contagiar, o sea, eso también, como reforzar que la enfermedad se transmite por la picadura de un mosquito. No va a pasar nada si una persona le toca a un perro con la enfermedad, o sea, no pasa por un contacto directo y encima, si vos comenzás el tratamiento, claro, controlás la carga parasitaria, es un perro y utilizás collares repelentes, pipetas, es un perro que ya se aleja, ya no forma parte del ciclo de transmisión, ¿sí? Entonces, es fundamental eso que decís. O sea, con las técnicas de prevención se puede decir que estamos como que blindando incluso a ese perro que no contagie a otros y tampoco que siga, vamos a decirle, siendo reinfectado incluso muchas veces, porque así como decís, si ese mosquito llegó a picarle a tu perro, es porque está ahí en tu entorno, o sea, no es que decir, no, está ya en Capiatá, está ya en Guarambaré, no, acá en Asunción hay. Sí, es como que se esté incendiando tu casa, eutanasiarle a tu perrito enfermo por miedo a contagiarte, es como que se esté incendiando tu casa y que vos tires un balde de agua y ya te quedes tranquilo a mirar cómo se quema. O sea, el incendio va a seguir, ¿sí? O sea, el mejor ejemplo que pudo haber dado el doctor es ese, ¿verdad? Así que lo más importante es el diagnóstico temprano. Y para llegar justamente a ese diagnóstico, le hacemos los controles rutinarios. Pero nuestro paciente tiene ciertos signos o síntomas, Doc. ¿Cuáles son así, por ejemplo, los más típicos? Ya estuviste resaltando que creo que los que todos conocemos, pero de forma adicional, ¿cuál es otra señal que solés ver y decir, bueno, hagamos el test para asegurar? Los síntomas así que son más sospechosos, por supuesto, van a ser, como mencionamos, un adelgazamiento. Por ejemplo, el perro come, no tiene vómito, no tiene diarrea, pero baja de peso. A veces tiene el abdomen un poquito aumentado de tamaño. Y generalmente, como hablamos, las lesiones, a veces hay una forma predominantemente cutánea, o sea, que afecta a la piel, donde vamos a tener más bien lesiones a nivel de piel, ¿verdad? Hay lesiones que
tienden a no cicatrizar. A veces el dueño comienza a atribuirle como que se raspa, cava, por ejemplo, comienzan a aparecer úlceras a nivel del hocico que no cicatrizan, y a veces uno le quiere atribuir que cava o se raspa por la reja cuando viene el vecino, entonces le atribuyen a eso. Pero la realidad es que si esa lesión no se está curando y va pasando el tiempo, es sospechosa, ¿verdad? También suele ser le llamamos nosotros los veterinarios vasculitis de la auricular. Básicamente, ¿qué es? Es la punta de la oreja que tienen peladita y a veces con un poquito de sangrado, ¿verdad? Esos son, si tiene a nivel sobre todo bilateral, es también sospechoso. Después, ¿qué más podría ser? Las uñas, por supuesto, no solamente largas, porque hay ahí también otro mito. Los perros de ahora sabemos que a veces son perros de bolsillo. Están todo el día, sí, no gastan las uñas. Entonces la dueña te viene. Yo escuché que la leishmania se causa uña larga. Mi perrita Pinscher tiene la uña larga, tiene leishmania y ya empieza a llorar, ¿verdad? Cuando en realidad no gasta las uñas, ¿sí? Las uñas largas por leishmania se denomina onicogrifosis, que ¿qué es lo que es? ¿Qué significa? Son uñas largas, pero son deformes y quebradizas, ¿sí? No son solamente largas. Después, otro síntoma, ya que va a detectar el veterinario, los ganglios, que son que tenemos acá en la mandíbula, tienen acá en la patita también, ¿verdad? A la palpación el veterinario va a ver que están aumentados de tamaño. También esos son síntomas específicos. Podemos tener también los sangrados de nariz, que suele ser más común en esta época de calores intensos, ¿verdad? Y básicamente esos serían los más típicos. Yo recuerdo que en la literatura, cuando en su momento me tocó estudiar, me acuerdo que decía un término apetito caprichoso. Ese y se me quedó así grabado, porque es muchas veces un signo o un síntoma que el propietario como que pasa desapercibido. O sea, el perro no quiere comer y decimos, no, hoy nomás no, encontramos como que una excusa del por qué no quiso comer. Entonces, capaz eso también puede ser, obviamente si tu perro no está comiendo, es una señal de alarma para leishmania o para otras enfermedades, y hay que acudir a la consulta. O sea, no tener miedo tampoco de el diagnóstico. Y algo, ya que hablaste de diagnóstico, siempre también diagnosticar, porque después que vemos que dan el vicio, nosotros mismos como tutores, como dueños de perro, como, no voy a decir dueño, ya no se dice, como tutores, vemos los síntomas, no, tiene leishmania, ¿verdad? Y no, siempre también hay que confirmar a través de los estudios y tener la certeza diagnóstica para poder tratar, ¿sí? Porque a veces hay enfermedades que se parecen y creemos que leishmania al final no es, ¿verdad? Por eso que es muy importante eso que hablaste de diagnóstico. Y cuando hablamos de diagnóstico, Doc, yo sé que entramos en un área tal vez un poco técnico, pero es creo que uno de los temas que más preguntas hacen los tutores al momento de justamente el diagnóstico, de generar ese diagnóstico de confirmación. ¿Cuáles son las formas de diagnosticar? Porque yo sé que ahí que se le saca sangre, que se le hace ciertas punciones, o sea, como que los propietarios ya conocen, pero ¿en qué circunstancias se puede utilizar uno u otro? Y sobre todo, después de tener el diagnóstico, ¿cómo continuamos? Ya, genial. Bueno, una pregunta que voy a responder, va a ser un poquito largo, ¿verdad? Primero que nada, no existe el estudio perfecto para leishmania. Va a depender mucho de cada perro. Cada perro es un mundo, es un ser vivo, tiene sus propias manifestaciones y el estudio que se le va a aplicar a ese paciente va a depender justamente de lo que el clínico considere en el momento, ¿verdad? ¿Qué es lo que está más estandarizado? Es empezar con un análisis, se llama serológico, cuantitativo, y después realizar, si en el caso de que salga positivo, realizar la confirmación a través de otras técnicas. En el caso puede ser citología de médula ósea, o citología no solamente de médula ósea, de las lesiones que tiene el paciente, o también ya estudios moleculares como son los PCR, que tienen ya más sensibilidad para diagnosticar la enfermedad. Y una vez que tenemos la confirmación de la enfermedad, se le estadifica al paciente en diferentes niveles, que puede ir del 1 al 4, del 1 al 5, dependiendo de cómo uno considera, y de acuerdo al nivel, de acuerdo al pronóstico, de acuerdo a todos los hallazgos clínicos, laboratoriales, sobre todo cuando hablamos laboratoriales, la parte renal, se elige la droga a ser utilizada, ¿verdad? Para ese paciente. O sea que no hay un medicamento que vos le metés a todos, ni hay un análisis que vos le metés a todos. Siempre va a depender del paciente.
O sea, no porque a tu vecina o a tu tío o a tu primo le funcionó X medicamento para la leishmania, significa que para tu perro le va a funcionar. Así porque mismo, siempre así suelen mismo. llegar las consultas. No, mi perro luego consumió el famoso alopurinol. Se quedan ahora como chicle sí, también, que ¿verdad? todo el Sí. mundo que se va a la farmacia y ni siquiera con receta, o sea, ya compras, viste que a tu perrito le sangró la oreja, no, no es así, o sea, lo importante es informarnos, saber que tenemos especialistas como el doctor justamente que hace estos análisis y te busca el mejor resultado para poder obviamente ofrecerle el mejor tratamiento. Y doc, empezamos el tratamiento con la droga que considere el tratante, el clínico tratante. ¿Cuál es la expectativa de vida que le da? O sea, que podemos tener, ¿verdad? En los pacientes. Siempre va a depender de la estadificación del paciente. Si un paciente, por ejemplo, infectado subclínico, infectado sintomático pero leve, tiene un pronóstico bueno, con un buen tratamiento, con un buen seguimiento del tutor. El tutor ahí es fundamental. O sea, el tutor tiene que tener el tiempo para la predisposición para poder tratar bien también. Entonces el pronóstico es bueno, súper bueno, ¿verdad? Ahora, si la enfermedad es detectada de forma tardía, ¿sí? Ya con afección renal, se hacen tratamientos, pero ya el pronóstico, la sobrevida puede ser mucho menor, ¿sí? Entonces va a depender mucho, sobre todo, de, como habíamos hablado, del diagnóstico temprano. Sí hay una salvedad que quiero decir, que hay veces que se hace el diagnóstico temprano, pero igual los casos son graves. ¿Por qué? Porque la leishmania, muchos de los síntomas son causados no por el parásito en sí, sino por el sistema inmune. Las propias defensas del cuerpo que reaccionan de una forma exagerada y causan síntomas graves. Y eso ya son factores genéticos, ¿sí? Hay razas más predispuestas, como son el Boxer, el Rottweiler, Pastor Alemán, que a veces sí, con una carga bajita de leishmania o detectado igual a tiempo, pueden tener alguna complicación, ¿verdad? Entonces, lo ideal siempre va a ser el diagnóstico lo más temprano posible para poder hacer el tratamiento. Doc, y capaz te metan un aprieto, Okay. pero ¿se cura la leishmania? Y es complejo, ¿verdad? Se considera de que no se cura. En realidad pasa que el sistema inmunitario del paciente, si vos le tratás súper bien, le haces un tratamiento adecuado, le diagnosticaste a tiempo y realizás tratamientos inmunológicos para que el perro tenga un tipo de inmunidad específica que elimina la leishmania, el perro puede controlar bastante. Ahora, nosotros no podemos decir que por no encontrar, ya sea en sangre, e inclusive por PCR, por técnica molecular, la enfermedad, que está curado, ¿verdad? Porque ese estadio en el cual el paciente está controlando la enfermedad, que tiene un sistema inmune adecuado para eso, no es estático. En algún punto, qué sé yo, te digo, los dueños viajan, se mudan, se enferma de otra patología, tiene una cirugía de urgencia, puede pasar al estadio anterior y pueden volver los síntomas. Entonces, no podemos considerar que se cura. Sí hay razas que son, digamos, más resistentes a la leishmania que nunca había acá, que es el Podenco y Vicenco, por ejemplo, que es una raza que justamente tiene esa inmunidad que les hablé, que les permite hacer frente a la leishmania y literalmente no se enferman. Necesitamos traer un perro de esos, sí, entonces acá para poder evaluar, porque hay o sea, para mí siempre me genera cierta impresión, porque vemos a los perros en las consultas, le vemos en la casa, le vemos en los parques y le miramos y están perfectamente sanos. Pero sin un análisis laboratorial que tal vez nos diga que no tiene leishmania, realmente nosotros no podemos estar diciendo que está sano. Así mismo, no sabemos, ¿verdad? Para eso están los análisis y bueno, así como decís. Porque a mí eso es lo que así como veterinaria me genera como que mucha, no sé si llamarlo impotencia, un poco de ansiedad, porque realmente sabemos que la enfermedad también puede cursar, así como dijo el doctor, completamente asintomáticos o síntomas que pasan desapercibidos por el propietario, no se detecta y si no se hace el diagnóstico, vamos a decirle de forma temprana o por una evaluación de prevención, no vamos a tener conocimiento, ¿verdad? Entonces, dentro de todo, siempre para mí, así como el discurso que repito y los que son mis pacientitos conocen, es la prevención, apuntar a eso, ¿verdad? Doc, ¿qué herramientas consideras que el propietario debe de
incluir a su rutina, ¿verdad? Así como tiene la rutina de darle de comer, de llevarle al veterinario a hacerle sus vacunas, de llevarle al baño, ¿qué acciones o qué actividades podemos incluir a su rutina justamente para prevenir la leishmania, que sabemos que estuvimos hablando incluso el día de hoy de que es una realidad y está en todas partes? Ya, genial, buenísima pregunta. Y básicamente las medidas no van a ser muy diferentes de las medidas que estamos acostumbrados a tomar ante el dengue, por ejemplo, porque el dengue también es una enfermedad transmitida por un mosquito. Entonces, habíamos hablado que la lucha no es el pobre perrito, nuestro pobre perrito que se enfermó, sino el mosquito. Entonces, medidas contra el mosquito. Hablé de los horarios, que suele ser al atardecer y al amanecer principalmente. Entonces, en esos horarios, lo ideal es que el perro sí puede estar dentro de la casa súper. Se entiende si por A o B motivo no puede estar. Y en todo caso, lucha con repelentes. Sí, se pueden utilizar productos a base... Hay la citronela, que es natural, sí, ¿verdad? Se puede repasar la casa con esos productos. Fumigaciones constantes, mantener bien corto el pasto, las plantas, ¿sí? ¿Por qué hablo del pasto? Porque el mosquito necesita materia orgánica en descomposición para multiplicarse, digamos, su hábitat. Entonces, controlar si hay patios baldíos cerca. Bueno, tomar medidas para que ese patio baldío, hablar con el propietario para que eso mantenga limpio, va a ser fundamental. Hola, señor, vení, limpia tu baldío. De hecho, que eso debería multar la municipalidad, pero bueno, sería interesante esas medidas. Pero hablando más de la casa, es repelente, siempre controlar. Hay collares que son muy útiles, que tienen repelentes que duran varios meses, generalmente hay uno que tiene deltametrina, que es buenísimo. Hay estudios en los cuales se bajó mucho la incidencia de la enfermedad solamente con ese collar, ¿sí? Entonces, utilizar collares, utilizar pipetas, y bueno, medidas, como les dije, contra el mosquito. Y también para las personas, lo mismo, usar repelentes y bueno, y en esos horarios de riesgo, extremar esas precauciones. Genial, Doc. Y hablaste del mosquito, y yo creo que dentro de todo tenemos que también saber justamente que el mosquito no es justamente, o sea, que realmente es nuestro enemigo cuando hablamos de la leishmania. Entonces, básicamente es descartar o tratar de eliminar al mosquito del ambiente, tanto para evitar que nosotros nos contagiemos y los perros como tal. Entonces, creo que sí, ese mensaje, eso podemos, vamos a decirle, dejar después de esta info es lo más importante, porque no porque le eutanasies o le hagas dormir a tu perrito positivo a leishmania, estamos todos curados y todos protegidos. Entonces, creo que va un poco por ahí lo que tendríamos que siempre considerar. Sí, yo creo que ese es el mensaje principal, y si ese queda, yo creo que la charla ya cumplimos nuestra misión, sí, ¿verdad? Porque es uno de los principales mitos y miedos que hay cuando ocurre el diagnóstico, ¿verdad? Y se entiende porque, por supuesto, la salud humana es lo más importante, y tenemos nosotros como veterinarios un rol, no solamente con los perritos, sino con las personas también, un rol en la salud pública. Genial, así que Doc, muchísimas gracias por estar. Creo que todos aprendimos muchísimo de lo que nos estás contando, y ya saben, vamos a seguir informándonos más, siempre apuntando a la prevención, evitar justamente el contagio, porque como empezamos, es una enfermedad que todo el mundo conoce, que todo el mundo ya escuchó de su caso o su mascota lo tuvo, así que es importante ir sumando informaciones para sobre todo prevenir. Así que gracias a todos y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.